Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Muy buenas noches a todos y a todas los catequistas que llevamos este curso de moral social. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar nuestra clase dando gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado en esta solemnidad de Santa Rosa de Lima, primera respuesta de santidad a los primeros trabajos y trajines de los misioneros que vinieron al Perú con Francisco Pizarro y todos los demás. Dar gracias a Dios también por el don de la vida y por este mes que prácticamente el día de mañana terminamos. Muy bien, entonces, dando gracias a Dios por este día, que en realidad, tanto para mí y para ustedes es el último, ¿no? Y dar gracias a Dios por estos encuentros que hemos tenido y pues dándole gracias a Dios también y pidiendo por cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos con la última clase de este curso, ¿no? Hemos querido dedicar este último apartado en cuanto al papel del cristiano ante la ecología, la casa común, como lo llama el Papa Francisco, ¿no? El cristiano, o sea, tú y yo, ¿no? Ante las cuestiones de la ecología, de la naturaleza, o como el Santo Padre en la Laudato Si lo llama la casa común. Ante esto, o antes de comenzar con la clase, tenemos que preguntarnos de manera personal, si queremos también comunitario, parroquial, si tenemos responsabilidad como cristianos de cuidar el medio ambiente, o solamente nos corresponde la liturgia, la caridad, ¿no? O también dentro de la labor de la iglesia, dentro de las enseñanzas de la iglesia, también está considerado el cuidado del medio ambiente. ¿Qué diremos ante esta pregunta? Bueno, la respuesta es claro que sí, ¿no? Sí, somos responsables también de cuidar la casa común, también somos responsables, ¿no? De cuidar incluso los recursos que Dios nos ha dado, nos ha previsto, nos ha encargado prácticamente, ¿no? Por eso, en las últimas décadas, a partir de más fuerte todavía, con el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, hemos ido viendo la necesidad del cuidado y de reservar, ¿no? Ante una preocupación de la ecología, ante la preocupación de nuestro planeta, cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos administrando. Existen corrientes, como en todas partes, corrientes o posturas contrapuestas, que siempre van a partir de concepciones filosóficas muy distintas sobre el hombre y sobre el mundo, ¿no? Es así que nosotros los cristianos, ¿no? Distanciándonos de ambos pensamientos, ¿no? Porque sabemos que nosotros como hombre, juntamente con la naturaleza,
¿no? Somos frutos de la acción creadora misericordiosa de Dios y que Cristo es el centro del cosmos, el centro del universo, ¿no? Centro de la historia, ¿no? Para tener una visión completa de la comprensión cristiana, la nuestra, sobre la ecología, es necesario hacer referencia a la creación. Quiere decir que vamos a un poquito también a tocar en la primera parte, un poco lo que es la escatología, ¿no? En cuanto a la creación, la redención y la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva, ¿no? Es lo que nos habla la escatología, vuelvo a decir, ¿no? La esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, así vamos entonces viendo que la ecología está acorde del plan creador de Dios. ¿Ya? Un momentito, están que fastidian acá la gente. Voy a poner, si es que no saben que estoy en clases con ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a partir desde los relatos de la creación de Génesis, capítulo 1 y también del capítulo 2. Todos sabemos, todo catequista sabe, sacerdote, todos sabemos que hay dos relatos de la creación, ¿no? Uno por días y otro ya también por sucesos, ¿no? Los relatos de la creación, en primer lugar, presentan al hombre dentro de la naturaleza, nunca fuera, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tanto el hombre y la naturaleza guardan o guardamos una relación de solidaridad por el hecho de que los dos fuimos creados por Dios, tenemos un mismo creador, ¿no? También de que estamos ordenados junto con ella para la gloria de Dios, ¿no? Que es el hombre, Señor, dice el Salmo 8, que es el hombre, Señor, para que te fijes en él. O sea, está hablando de nosotros, los hombres, ¿no? No, lo creaste es poco inferior a los hombres, a los ángeles, pero le has coronado de gloria y de dignidad, ¿no? ¿No? Entonces, somos importantes, ¿no? Y tenemos una relación estrecha entre la naturaleza y el hombre, o el hombre, ¿no? Creado a imagen y semejanza de Dios, con la naturaleza. Al mismo tiempo también nosotros, los hombres, somos distintos al mundo, ¿eh? En el primer capítulo del Génesis, ante esa presentación escalonada del relato de la creación, se sitúa, o el autor del libro sagrado del Génesis, sitúa al hombre en la cima de la creación, ¿no? De una creación visible. Y justamente allí les he puesto el párrafo bíblico para que ustedes lo puedan ver. O sea, en realidad, en todo el primer capítulo del Génesis, vemos, ¿no? Que Dios crea todas las cosas de la nada y al final crea al hombre, ¿no? Y dice, mientras que va creando cada cosa en cada día de manera escalonada, dice que Dios vio que todo era bueno, que todo era bonito. Pero cuando crea al hombre, dice que es muy, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque exhala en nosotros su espíritu, el hálito, ¿no? Y vemos que por primera vez, o bueno, una de las primeras veces que aparece el Espíritu de Dios, el Ruaj, como nos van diciendo en algunos cursos. O sea, en realidad, lo que quiero decir es que Dios nos crea a la naturaleza y al hombre que compartimos, ¿no? Que vivimos, que convivimos aquí en la tierra, pero a la vez nos hace distinto que la naturaleza. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿no?
Tenemos que partir de la intención de Dios al crear al hombre, ¿no? Y las indicaciones que le hace al hombre después de crear. Nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, somos colocados, vuelvo a repetir, a la cabeza de la creación visible, la naturaleza, ¿no? Lo cual está a nuestro servicio, ¿no? Y refleja también la imagen de Dios a través del dominio de todos los seres vivos, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 28. Pero vamos a ver qué clase de sometimiento la naturaleza entra bajo el poder del hombre. No es para destruir, ¿no? Cuando Dios dice, hagan todo esto, ¿cómo se llama? Dominen todo, no quiere decir destruir. Cuando Dios dice al hombre esto, al hombre o a la mujer, en el Edén, quiere decir que, no, que les está diciendo o que nos está diciendo a todos por medio de ellos que somos administradores, que somos guardianes, que somos cuidadores de la naturaleza. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. No es algo de dominar, ¿no? Decir, bueno, Dios ha dicho que yo voy a dominar todo eso y ya está. Y yo hago con la naturaleza lo que quiero, ¿no? Talo árboles como quiero, ¿no? Gasto agua como quiero, ¿no? Entonces, eso también debemos de cuidar. Dominar, henchir la tierra, como dicen, o poblar la tierra, como dicen en otro pasaje de la Biblia, quiere decir que hay que cuidar la casa común. ¿Por qué casa común? Porque tanto los animales irracionales, el hombre, juntamente con la naturaleza, convivimos en un mismo mundo, ¿no? Que se llama Tierra, el planeta Tierra. Por eso el relato del Génesis también resalta la llamada de Dios a someter la tierra. Esta vocación, como decía anteriormente, es de cuidar, de cultivar el paraíso. Para nosotros, ¿cuál sería el paraíso? La tierra donde vivimos. Muchos de nosotros vivimos en la selva, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Quillazú. Yo doy gracias a Dios que por la parte de adelante tengo vegetación, tengo un cerro que ha sido reforestado con eucalipto, con pino, y en la parte posterior sigo contemplando la naturaleza. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la naturaleza está para que nosotros la cuidemos. ¿Por qué? Porque la naturaleza también nos cuida a nosotros. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, los árboles, cuando talamos muchos árboles, ¿qué es lo que pasa? No hay mucha producción de oxígeno, porque el oxígeno que nosotros exhalamos es gracias al oxígeno, o sea, que botan las plantas, ¿no? Y nosotros lo que botamos, el dióxido, es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es cambiado, es nuevamente transformado en oxígeno gracias a la planta. Quiere decir que ambos, el ser humano y la naturaleza, nos necesitamos, ¿no? Somos hermanos, como diría San Francisco de Asís. Por eso, la llamada urgente y primordial, ¿no? Es la comunión del hombre también con Dios. Es muy importante. Es muy importante. Así como hay una comunión, una relación entre Dios y la naturaleza, también es necesario una cercanía de Dios con el hombre, con nosotros, ¿no? Vuelvo a repetir, la función de dominar que Dios pide al hombre en el Edén no es para destruir, ¿no? Sino es para administrar, ¿no? No es un dominio absoluto, no es un dominio despótico, sino que es un dominio participado y virtuoso en ese sentido, ¿ya? El mundo ha de ser considerado como, que como dice ahí en latín,
res nullius, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo que tiene dueño. O sea, la naturaleza tiene un dueño. Es Dios, porque Él es el creador, ¿no? O sea, no tiene dueño, ¿no? Pero tenemos que considerar como una res omnium, que quiere decir que es patrimonio de la humanidad y por tanto su uso debe sobre todo redundar en beneficio de todos. Tenemos que pensar en los demás, ¿no? Yo les cuento una anécdota de aquí de la parroquia de Quillazú. Yo doy gracias a Dios que mis predecesores, los sacerdotes, mis predecesores, especialmente los padres franciscanos, uno de ellos, especialmente el padre Ignacio Urreta Vizcaya, así como era, así con su carácter que tenía, eh, con su propio dinero, porque él era profesor en el Colegio de las Hermanas Religiosas de aquí, mandó a construir una reserva de agua. Y gracias a ese trabajo que él hizo, gastando su dinero y todo lo demás, tanto las religiosas como la parroquia donde yo vivo, no pagamos agua. Pero, queridos hermanos, eso no quiere decir, ya que como la parroquia no paga agua, pues la parroquia tiene derecho a desgastar el agua o a gastar el agua. No es así. Tenemos que cuidar también el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque así como se acaba los, el agua de los reservorios, también se puede acabar o disminuir la fuerza, ¿no? De los manantiales que alimentan, ¿cómo se llama? Las tuberías, las cañerías de la parroquia. Entonces, eso tenemos que cuidar, ¿no? Por eso yo tenía varios caños que estaban malogrados ya. Entonces, durante estos días, llamé al gasitero y mandé a arreglar todo eso, incluso un baño, porque también se estaba gastando agua. Entonces, tenemos que tener conciencia de que nosotros vivimos gracias a la naturaleza, comemos gracias a la naturaleza, ¿no? No podemos decir, bueno, esto no tiene dueño, pero bueno, ya está bien. Como no tiene dueño, pues lo gasto, lo desperdicio, lo contamino, etcétera. Sino, hay que tener conciencia de que es nuestro, ¿no? Es nuestro patrimonio, ¿no? Y por tanto tiene que beneficiar a todos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo realiza el hombre la administración del cosmos? Imponiéndola, devastando. Vamos entonces, en primer lugar el hombre, nosotros, como administradores, debemos de reconocer que esta creación de Dios es obra de Dios y es un don para el hombre. Es un don para el hombre, ¿no? Por ejemplo, el día sábado, si no me equivoco, no, el domingo, perdón, el clima en Otzapampa y en Quillazú, especialmente los cerros, estaban nublados, ¿no? Estaban nublados. ¿Y eso por qué sucede? Porque en otros lugares están quemando de manera indiscriminada los cerros, los bosques para los cultivos, ¿no? Y eso va dañando el ecosistema. Entonces nosotros tenemos que tener aprender a tener esa conciencia positiva de que administrar la naturaleza nos exige a nosotros, en cuanto a imagen de Dios, ¿no? A participar de su sabiduría de Dios y también de su soberanía sobre el mundo. Esto quiere decir, queridos hermanos, aprender a relacionarnos con la tierra, con la misma actitud del Creador, que no solamente es omnipotente, sino que también es providencia amorosa, ¿no? Que como dice San Pablo, todo es gracia. El hombre, nosotros, también recibimos el poder de dominar el mundo, no para destruirlo, sino para seguir convirtiéndolo en el jardín de Dios y así también en el jardín del hombre, ¿no? Nuestro obispo, Monseñor Gerardo, un día
cuando yo era su secretario, siendo diácono en San Ramón, un día fuimos no sé a dónde y nos invitaron a almorzar y bueno, yo tuve que ir con él y nos tocó una hermosa mira, un panorama hermoso, ¿ya? Y él me dijo, mira, hermanito, mira la creación de Dios, mira el icono de la creación, ¿no? Y ahí me dice, qué hermoso es la naturaleza, ¿no? Como un niño, nuestro obispo estaba alabando al Señor a ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? Alabado seas mi Señor por el hermano Sol, la hermana Luna, etcétera, etcétera. Nosotros estamos como obligados a cuidar este gran jardín. Otra experiencia, cuando le acompañaba a Isco Sassin, cuando yo era seminarista, volvíamos de la misa crismal, me acuerdo, y nuestro obispo, Monseñor Gerardo, iba a presidir todas las misas de Semana Santa, porque el párroco, el padrecito, pues por motivo de salud se había ido a Lima y no regresaba, y no podía regresar, entonces nuestro obispo fue con otro sacerdote que en paz descanse, a Isco Sassin, a presidir todas las liturgias, las misas, etcétera. Y cuando llegábamos a Iscosasí, yo recién me enteraba de que la parroquia tiene un, un terreno pero inmenso, ¿no? Y Monseñor lo único que me dijo, mira hermano, mira nuestro jardín, mira nuestra huerta. Yo al principio no lo entendí, pero después cuando vi los planos, ¿cómo se llama? La minuta, porque no sé si habrá planos o no sé si habrá título de propiedad, cuando vi el terreno también ahí en físico, yo también me maravillé porque es un lugar hermosísimo, ¿no? Y estos lugares, como hay en ISCO, hay en varios lugares del mundo, y nosotros estamos llamados a protegerlo. Pero de repente dirán algunos, pero padre, yo vivo en la sierra, donde los cerros son pelados. También tenemos que cuidar la naturaleza. Pero si no hay árboles, pero hay ríos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver la manera cómo volver a revivir el río Mantaro, por ejemplo, ¿no? Tanto es la contaminación, queridos hermanos, si ustedes van a Huancayo, ven el río, que en sus riberas las piedras son negro, 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 ¿no? Por el plomo que bota, ¿cómo se llama? La mina, ¿no? La Toa Herrao. Así como eso en varios lugares también podemos nosotros cuidar el ecosistema, ¿no? Y después nosotros nos estamos quejando que mucho frío, que el clima ha cambiado justamente. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos cuidando, no lo estamos cuidando. Por eso el primer límite de la acción humana sobre el mundo es el mismo hombre, o sea, nosotros mismos, ¿no? Pues no debemos hacer uso de la naturaleza contra nuestro propio bien, contra el prójimo y contra las futuras generaciones. Yo veía el otro día que un expresidente, o creo que es el presidente de Estados Unidos, en la cara misma de una de las dirigentes mundiales de la ecología, se burlaba de ella, ¿no? Se burlaba de ella. Entonces, ¿qué estamos preparando nosotros? ¿Qué cosa vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? ¿No? Si ahorita estamos sufriendo por la variación climática, por culpa nuestra, porque hemos talado árboles, ¿no? El mismo Otzapampa. En Otzapampa había 8, 9, 10 aserraderos. Ahora a las justas hay 2 o 3, ¿no? Según los antiguos, cuando yo estaba en esa parroquia, conversaba con algunos, decían que todos los cerros eran llenecitos de árboles. Y ahora, ¿dónde están esos árboles? No hay. Entonces, por eso el clima va cambiando, va variando. Entonces, y el hombre también, ¿cómo se llama? Sufre las inclemencias del clima. Nosotros no nos podemos, o sea, quiere decir que si nosotros malogramos, destruimos la naturaleza, nos estamos suicidando nosotros mismos, porque mañana más tarde no vamos a tener, ¿no? El frescor del oxígeno que ahora
Por la gracia de Dios tenemos, ¿no? Por eso, a nosotros los hombres no se nos permite hacer lo que queramos, ¿no? No podemos decir, bueno, yo mando, este es mi terreno y yo hago lo que quiero y voy quemando. No, hay que pensar, ¿no? También hay que pensar en uno mismo y en las demás personas, las demás criaturas, los animalitos que nos rodean, ¿no? Cuando hay un incendio forestal, ¿quiénes sufren? Son los animalitos que viven allí, ¿no? ¿Cuántos mueren achicharrados? ¿Cuántos a las justas están? Otros mueren en el intento, ¿no? Por eso nosotros debemos cultivar, debemos custodiar, ¿no? Como nos enseña la narración bíblica de la creación, ¿no? En el capítulo 2 del Génesis, ¿no? Eh, el hecho de que como se nos narra en la creación, en el libro del Génesis, el hecho de que Dios da al género humano las plantas para comer y el jardín para cuidarlo, implica también grandemente que la voluntad de Dios debe de ser respetada, ¿no? En cuanto se trate a todas las criaturas. En pocas palabras, Dios nos confía a nosotros, ¿no? Y no simplemente a nuestra disposición. Si yo quiero lo hago ahora, después no, no. Confía en nosotros. Por esa razón, el uso de los bienes de la creación implica también obligaciones morales, doctrinales también, ¿no? Por eso es la preocupación también de la iglesia por el cuidado, por el sano cuidado y debido cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque si no, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que vamos a dejar a nuestros eh, futuros hermanos que vienen detrás nuestro? Punto número 2. Vamos, es necesario que cuando hablamos de, de la naturaleza y de la corrupción, tenemos que hablar también del pecado y de la redención. ¿Por qué? El pecado original no solamente rompe la armonía entre Dios y el hombre, entre Dios y Adán y Eva, como se nos relata en el libro del Génesis, sino que también lastimosamente rompe la armonía del hombre con la creación. Por eso Dios, cuando se entera de que Adán y Eva han comido el fruto prohibido, ¿qué has hecho? Le dice Dios, ¿qué has hecho? ¿No? Es una pregunta que a nosotros también nos tiene que llamar la atención. ¿Qué has hecho, Ala? ¿Qué has hecho, Oferlinda? ¿Qué has hecho, Malú? ¿Qué has hecho, Ada? Etcétera, etcétera. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vemos que desgraciadamente, ¿no? Esa relación hermosísima entre Dios y el hombre, como vemos así, ¿no? Dice el libro del Génesis, que Dios todas las tardes bajaba para conversar con Adán y con Eva. De un momento a otro ellos se esconden porque se han dado cuenta de que estaban desnudos. Y Dios pues le dice, ¿y quién les ha dicho que ustedes están desnudos? ¿O han comido del fruto prohibido? ¿No? Y cuando Dios le dice a la mujer, ¿no? Ahora vas a parir, vas a tener tus hijos con dolor. Y al hombre le dice, vas a ganar ¿no? Tu comida, tu sustento con el sudor de tu frente. Está diciendo que lastimosamente el pecado, que es en realidad de la desobediencia, o más aún todavía, el querer ser igual a Dios, porque eso es lo que le dice el diablo, la serpiente a Eva, ¿no? Dios es envidioso, no quiere que sean igual. Él sabe muy bien que van a ser como dioses. Y entra, ¿no? ¿Cómo se llama? El pecado de querer ser igual a Dios, ser igualados, en pocas palabras, ¿no? Por eso en el libro del Génesis, la maldición de Dios sobre la tierra tiene su origen en el pecado del hombre, ¿no? Vuelvo a repetir, a raíz del pecado del hombre y de la mujer, la naturaleza también sufre bastante, ¿no? Sufre bastante. Por eso el empeño ecológico debe de iniciar por un cambio espiritual y moral por parte de nosotros,
de nosotros. Es como nos dice el Papa Francisco en la Laudato Si, una ecología integral en todo sentido. La ecología interior es condición necesaria para solucionar la ecología exterior, ¿no? Quiere decir que cuando uno esté en pecado, ¿ya? En pecado nomás digo, ¿ya? Porque aquí no hay pecado rosadito, amarillito, blanquito, negrito. El pecado es pecado, ¿eh? No vayan a decir esas tonterías, que realmente son tonterías. El pecado es pecado, no es una, pues, igual como si es una mentirita piadosa. Jamás existe una mentirita piadosa. La mentira es mentira y el pecado es pecado. Si nosotros no buscamos, en primer lugar, resanar el pecado que nosotros cometemos, eso es lo que quiere decir, va a ser imposible que nosotros tratemos de restituir. Podemos sembrar arbolitos, podemos echar agüita a las plantas, ese será hoy día, mañana y pasado, y después cuando nos cansemos, cuando no tengamos tiempo, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿No? La ecología interior permite y tiene como fruto el cambio moral de la persona, ¿no? Primero tenemos nosotros que resanar nuestro interior, ¿no? Tenemos que deshacernos del pecado, ¿no? Y un modo nuevo de actuar en relación con los demás y con la naturaleza, ¿no? Es surgiendo y tratar de salir de todo lo posible del egoísmo, ¿no? Que muchas veces y lastimosamente son causa del agotamiento de los recursos naturales. Si igual como les contaba hace un momentito, ¿no? De acá de la parroquia, no por el hecho de que yo tengo agua natural y no pago agua, no quiere decir o no quería decir que yo tengo el derecho o tenía el derecho de seguir gastando el agua, que siga chorreando el agua, ¿no? Porque gota a gota el agua se agota. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento egoísta. Tenemos que pensar en los demás, ¿no? Y yo justamente veo así, yo a veces escucho, ¿no? Decir, ay, padre, no hemos tenido agua, o el agua está viniendo poquito y todo lo demás. Muchas veces le digo a esas personas, oye, vengan acá, mira, saquen agua de aquí, ¿no? Yo tengo agua de allá, de aquí, y pues bueno, por gracia de Dios no pago agua, no pago el servicio de agua. Como quisiera también no pagar el servicio de la luz, pero lastimosamente ya no se puede ser tan conchudos, ¿no? También tenemos que pagar y ser conscientes de nuestros gastos en ese sentido. Y ahorrar en todo, ¿no? Y así sucesivamente. Por la redención, no solamente el hombre es reconciliado con Dios, ¿ya? Cristo en la cruz, ¿no? Nos alcanza la creación. Desde allí tenemos que partir. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Dejemos que muera el hombre viejo en la cruz, crucificado, para que con Jesús ese, ese cristiano resucite en ese sentido. ¿Y de qué vamos a resucitar? Bueno, cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? ¿No? Que debido lastimosamente al pecado, ¿no? Que asoma, asola y, ¿no? Al mundo, lastimosamente estamos sujetos a la vanidad, ¿no? Vamos contra lo que Dios nos ha pedido, ¿no? Y tenemos que entender, como dice la diapositiva, que la redención de Cristo, ¿no? Alcanza a toda la creación, a toda la creación. Quiere decir al hombre y a la naturaleza, ¿no? Él vino a recapitular todas las cosas en Cristo, ¿no? Ahí vemos Efesios 1:10 y Colosenses 1:20. Para pasar luego, ¿no? Que nosotros como cristianos estamos destinados a ser otros Cristos. Es lo que San Pablo habla en sus cartas, la cristificación, ¿no? Ser Cristo, sacerdote, profeta y rey de toda la creación. Eso es lo que
conseguimos con la gracia del santo bautismo, ¿no? Pero como catequistas van catequizando también eso, ¿no? Tercero, la esperanza cristiana y la ecología, ¿no? Y la ecología. Bueno, la visión cristiana, católica, etcétera, como queramos decir, acerca de este dominio del hombre sobre la creación, sería lastimosamente incompleta si no se tiene ¿cómo se llama? En cuenta la dimensión escatológica, ¿no? Es lo que decía hace un ratito. Si no, eh, si hemos muerto con Cristo, resucitamos con Cristo, ¿no? Y Cristo renueva todas las cosas, ¿no? Recapitular. La esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva, nos conduce a nosotros, mejor dicho, a no despreciar el mundo, como antiguamente se hacía. No, tú eres mundano. Recordemos que vivimos en un mundo. Primero, para pensar en el cielo hay que pisar tierra, porque estamos aquí primero, ¿no? No, no dice, la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, no conduce al cristiano a despreciar el mundo. Por el contrario, para la mayoría de nosotros, el camino de la salvación pasa a través de la santificación con las realidades terrenas, ¿no? La santificación, por ejemplo, el trabajo santifica y dignifica al hombre, ¿eh? Entonces, eso. Por eso nosotros, ¿no? No podemos desentendernos de las cosas terrenas, en particular también de las cosas de la ecología, ¿no? Eh, Quizás por la espera de un cielo, de una tierra nueva, sino que esa misma esperanza tiene que estimularnos. ¿A qué? ¿A destruir? No, queridos hermanos. Tiene que estimularnos a que nosotros nos esforcemos con perseverancia, ordenando las realidades terrenas según el designio de Dios, ¿no? Según el designio. Osvaldo, ya pues, Ujú. vinimos. ¿Quién es? A ver, Malú. Aquí también surge una ética ecológica, ¿no? ¿En qué consiste la ética ecológica? En buscar siempre, aunque sea fatigosa, ¿no? Unos rectos ordenamientos para las realidades humanas, ¿no? Que es tarea para todos, no solamente para nuestra generación, también habrá sido una tarea ardua de la generación anterior a la nuestra, ¿no? Por eso es una realidad, es una tarea que no podemos jamás de decir ya lo hemos hecho, ya está concluida, no, es perenne, ¿no? Pasa de generación en generación. Cada generación, por tanto, tiene que ofrecer también su propio aporte. ¿Para qué? Para establecer aquellos ordenamientos convincentes de libertad y de bien. ¿Para qué? Para que ayuden a las generaciones futuras, ¿no? Como una orientación del correcto uso de la libertad humana, ¿no? Dando así también motivo, dentro de los límites humanos, una cierta garantía para el futuro, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, numeral 25, nos habla un poco de esto también, ¿no? Tenemos que pensar en las siguientes generaciones, ¿no? No podemos decir, a mí qué me interesa, a mí qué. No, sí nos tiene que interesar, hermanos. Volvemos nuevamente con la dimensión escatológica de la nueva creación, que siempre va a incentivar el esfuerzo del hombre por ir renovando el mundo por medio del trabajo, ¿no? El, que en latín sería opus, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo, la santificación, ¿no? Esto es posible
si nosotros nos renovamos de manera interior, ¿no? Si tratamos de identificarnos con Cristo, ¿para qué? Para ponerle en la cumbre de todas nuestras actividades humanas, ¿no? Esta cita está tomada de San José María Escrivá de Balaguer en su libro Es Cristo que pasa, ¿no? Número 183. Ahora, un poquitito, eh, espero que les sirva un poquitito más para que los que estén leyendo esta encíclica, aquí está, Laudato Si, puedan entenderlo un poquito más, ¿ya? Eh, esta encíclica, escrita por su santidad el Papa Francisco, eh, es del año 2015, ¿no? Eh, lo escribió durante su tercer año de su pontificado, que hasta ahorita seguimos, el 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés, ¿no? Qué bonito, qué bonita fecha para que publique esto, ¿no? Porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, ¿no? Es el Paráclito, el dador de vida, quien lo renueva todo, lo hace nuevo todo, ¿no? Justamente, bueno, yo pienso que el Papa Francisco lo publicó ese día como para darnos a entender que también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va renovando también, no solamente nuestra vida interior, sino también la casa común, la naturaleza. Esta encíclica nos habla sobre una conversión ecológica, una ecología integral, el cuidado de la casa común y de los bienes comunes, ¿no? Es lo que Dios nos dice al principio, ¿no? Cuidar, tratar bien, ¿no? Proteger la naturaleza. En esta encíclica del Papa Francisco de la Laudato Si, aborda muchos temas, especialmente el tema del cambio climático, ¿no? Cómo va, lastimosamente, yo digo, es culpa nuestra por la mucha contaminación que hay, ¿no? Eh, también por la cuestión del agua, ¿no? En varios lugares ya no hay mucha agua, están sufriendo. Y muchos expertos hablaban hasta el año pasado, creo que escuché, este año también creo, que la tercera guerra mundial va a ser por el agua, ¿no? Otro también que habla esta encíclica es la pérdida de la biodiversidad. Se está perdiendo grandes terrenos y terrenos, hectáreas y hectáreas de la naturaleza, con la, con el, con la tala indiscriminada de los árboles, ¿no? Con la quema indiscriminada de los cerros, de los bosques, etcétera, etcétera. La degradación social, ¿no? Eso también incumbe bastante, ¿no? La tecnología, ¿no? Que a veces no nos ayuda, o a veces nos ayuda, etcétera. El destino común de los bienes, la globalización, la justicia entre las generaciones y el diálogo entre religión y ciencia, ¿no? Son temas que va abordando el Papa en esta encíclica. Por eso digo, los que están leyendo esta encíclica, pues ya tienen un poquito más de luz para que puedan hacer su trabajo. El Papa también nos propone en esta encíclica de ir pensando en distintos aspectos de una ecología integral, ¿no? ¿Para qué? Para que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, ¿no? Que no solamente es cuestión de, ¿cómo se llama? De, de buscar nuestro bien propio, que es natural en nosotros, ¿no? Que tenemos que guardar pan para mayo, como dice, pero también tenemos ¿cómo se llama? Que ver estas realidades que también nos atañen a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, ante esta crisis ambiental, esta crisis de pobreza, ¿no? Hay, vemos que el Papa hay una preocupación por estos temas, ¿no?
especialmente por aquellos más desfavorecidos. Sabemos, ¿no?, que no todos eh, tenemos todos los recursos, agua, luz, desagüe, etcétera. Hay lugares que no tienen, ¿no? Nosotros por lo menos, yo pienso que la mayoría o todos de nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Agua, luz, desagüe, ¿no? Todo saneadito. Pero hay hermanos y hermanas, especialmente los que viven en el campo, que no tienen esto, ¿no? Que no tienen esto. Esto a raíz de la pobreza, ¿no? Que es consecuencia de nosotros mismos, ¿no? Que porque tenemos, bueno, no me interesa. Un ejemplo, ¿no? Lo que después vamos a hablar, las 10 cosas que el Papa Francisco nos, nos va a proponer para cuidar el medio ambiente es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Evitar en todos los sentidos, por ejemplo, cocinar más de lo demás de lo que podemos comer. En pocas palabras, el Papa Francisco nos está diciendo que no debemos botar la comida. Botar la comida es un pecado mortal que nos puede llevar al infierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay otros hermanos que no tienen eso ni para comer. A la justa toman un pancito y con un tecito y eso, sin azúcar hasta el último. Por eso el Papa, con una preocupación, nos escribe y nos llama la atención en esta encíclica de Laudato Si, ¿no? También nos subraya la necesidad de dejarnos guiar, ¿no? Por ese buen espíritu de un buen criterio de justicia, de caridad en los ámbitos ambientales, sociales, culturales y económicos, ¿no? Eh, no es solamente la naturaleza en sí que el pecado va corrompiendo, sino también en las cuestiones culturales, económicas, políticas, etc. El Papa Francisco nos invita a una conversión ecológica. ¿Qué significa conversión ecológica? Significa que debemos de dejar brotar todas las consecuencias, ¿no?, del encuentro con Jesús en las relaciones con el mundo que nos rodea, ¿no? Como le decía, que me decía el obispo, el ícono de la naturaleza, ¿no? Tenemos que aprender a vivir como vocación, ¿ya? O sentirnos llamados, ¿no? O vocacionados a ser protectores, como aquellos alguaciles, ¿no? Que cuidan a los animalitos en peligro de extinción, en la naturaleza, y que están por ahí siempre custodiando a las demás personas para que no dejen basura, etcétera, etcétera, ¿no? Ser protectores, ¿no? Yo también veo, eh, ser protectores sería, por ejemplo, las personas, por ejemplo, no, nosotros no los vemos mucho porque su trabajo consiste más que nada en la noche, en la madrugada. Aquellas personas, varones y mujeres, que recogen nuestras basuras, que muchas veces nosotros dejamos. Yo me imagino así, ¿no? Eh, de sentirnos llamados protectores de la obra de Dios, ¿no? Que nos ayuda a todos y a todas a tener una experiencia virtuosa, ¿no? De cuidar la casa común. Por eso a mí me encanta, por ejemplo, aunque yo tuve que aprenderlo bien, 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 en Otzapampa cuando estuve, allí la basura no se bota por botar, se recicla. Aquí también en Quillazú también, aunque pasa 2 veces por semanas, viernes y sábado, el camión de la basura, y no sé por qué, también separamos, ¿no?, los residuos orgánicos, inorgánicos y lo que nos sirve, ¿no? Vuelvo a repetir, yo tuve que aprender porque hubo un tiempo en que a mí me tocaba botar la basura, ¿no? Y yo cuántas veces me equivoqué y el recogedor, el señor que recogía los tachos, un día casi me pega porque no era, ¿cómo se llama? La basura correspondiente ese día, ¿no?
o de repente estaba mal separado, mal escogido, no te recogía en la basura. Entonces, yo también me imagino, ¿no? Como este Señor, como un protector de la obra de Dios, ¿no? Porque eso también incumbe nuestra experiencia de Dios, ¿no? 10 consejos, y con esto ya voy terminando, gracias a Dios. 10 consejos que nos da el Santo Padre Francisco para cuidar el medio ambiente. Bueno, aquí yo quise ponerle en uno solo, de repente ustedes encontrarán más detalladamente. Primero, nos habla sobre la calefacción. Evitar utilizar más este servicio, ¿no? Y nos invita a abrigarnos más, ¿no? Abrigarnos más, porque contribuye al calentamiento global. Después, evitar el mal uso de los materiales de plástico y de papel, ¿no? Él habla mucho, hay que tener mucho cuidado en este mundo del descarte, de lo descartable, de lo utilizar y retirar. Lastimosamente es así, ¿no? Y gracias a Dios en algunos lugares ya no te dan, por ejemplo, cuando tú en pandemia, por ejemplo, delivery pedías, ya no te venía nada en plástico, todo venía en materiales ecológicos, ¿no? Yo recuerdo varias veces eso. Tercero, reducir el consumo innecesario del agua. Cuando nos bañamos, por ejemplo, ¡ay, qué rico nos gusta! Yo me baño con agua bastante, como si fuera una catarata. No, hay que pensar en los demás que quizás no tienen este servicio totalmente o pensando también en las generaciones futuras. Vuelvo a repetir, de repente la Tercera Guerra Mundial será por el agua, quién sabe. Cuarto, el Papa nos invita a saber separar los residuos, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Este, eh, son tres. Uno era, ¿cómo se llama? Recuerdo, en verde creo que era cartones, papeles y esas cosas. Negro era botella de vidrio, plástico, ¿no? Y el tercero era desechos naturales, ¿no? Como de la cáscara de huevo, todo lo que utilizamos en la cocina, ¿no? Luego, cocinar solo lo que razonablemente se puede comer, ¿no? Vuelvo a repetir, lo que solamente se puede comer. Evitar, queridos hermanos, botar la comida, ¿no? Vuelvo a repetir, es un pecado mortal. Cuando yo, por ejemplo, tengo matrimonios, aquí más que nada en mi parroquia de Quillazú, yo prácticamente les prohíbo a a los novios o a sus invitados a botar el arroz. Al principio no me comprendían porque no me daba tiempo de explicarles. Después ya explicándolos bonito, como parte de la catequesis también que uno les tiene que dar y el acompañamiento, eso hacerles entender que a veces por ridículas tradiciones, yo lo llamo así, ridiculeces, ¿no? Botamos el arroz. ¿Cuántas personas no tienen ni ese arroz para comer ese día, ¿no? Entonces, tradiciones como esas hay que desterrar de nuestra sociedad. Aparte que también es, ¿cómo se llama? Es un pecado, ¿no? Sexto, tratar con cuidado a los demás seres vivos, ¿ya? ¿En qué sentido? Miren, queridos hermanos, yo estoy de acuerdo que hay que cuidar, ¿no? A los demás, pues, nuestros perros, nuestros gatos. Mira, yo tengo un perro, tengo un gato. Mi perro se llama Toby, mi gato se llama Gary. A los dos los quiero mucho. A los dos los atiendo bastante y yo me desvivo por ellos, ¿no? Prefiero quedarme sin dinero que a ellos no les falte su comidita, ¿no? Y aparte también porque son seres humanos, perdón, seres vivos, ¿no? Como nosotros también somos seres vivos, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a endiosarlos a ellos. Yo a veces veo ridiculeces en el Facebook, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Ahora han puesto, bueno, está bien que hay que cuidar, pero también quiere decir que si nosotros tenemos animales, tenemos que cuidarlos, tenemos que tener un espacio coherente, grande para ellos, para que puedan correr, para que puedan hacer sus necesidades. No los podemos de, ah, bueno, es mi perro que esté allí en la calle, en la pista.
hace unos domingos atrás, será pues hace 2 meses, casi con la camioneta de la parroquia de aquí de Quillazú, casi atropellamos a 2 perros. ¿Por qué? Teniendo sus dueños, teniendo lugar donde pueden estar, están interrumpiendo la vía pública en la pista y es peligroso. ¿Cuántos accidentes hay? ¿No? Más nos preocupamos por crear leyes tontas, ¿no? Que por saber cuidar bien a los animales, en ese sentido. Si voy a tener perros, si voy a tener gatos, es porque los voy a cuidar bien, ¿eh? Porque van a depender de nosotros, en ese sentido. 7. Utilizar lo menos posible los transportes públicos. ¿En qué sentido? Para evitar la contaminación ambiental causada por el incremento del monóxido de carbono. ¿Sí? Lo menos posible. 8, plantar árboles, ¿no? Plantitas, algo que nos van a ayudar también a dar sombra y también que nos van a proporcionar oxígeno. El 9, que es muy importante y que a todos nos gusta, es prender todos los focos, ¿no? Y el Papa dice apagar las luces innecesarias. Por ejemplo, en Navidad, todos prendemos luces. ¿Cuánto el ecosistema, el medio ambiente, como dice, calentamiento global, ¿no? Tenemos que cuidar también todas estas cosas. Y por último, dar gracias a Dios antes y después de las comidas. El Papa Francisco dice, y el apóstol San Pablo dice, ¿no? Dios eh, bendice al que da con alegría, y el Papa Francisco dice que hay que aprender a tener una memoria agradecida, ¿no? Y entre ellos, dar la vida por la vida, perdón, dar las gracias por la vida, por la comida y por todo lo que tenemos. Ya pensando en que otros no tienen o carecen, ¿no? Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, pensar eso también, ¿no? Que no es solamente hablar de Dios, sino que también es cuidar la creación que Dios nos pone en nuestras manos, a cada uno de nosotros. Es muy importante. Y bueno, queridos jóvenes, queridos catequistas, con esto ya doy punto final al curso. Ya saben muy bien que el día de hoy es el último y el día sábado, hasta la medianoche, vuelvo a repetir, sábado 3 de septiembre de este año 2022, tienen tiempo de colgar, presentar sus trabajos. Recordemos que solamente es 2 páginas, ¿ya? 2 páginas con el método ver, juzgar y actuar, ¿ya? Por favor, no escriban más de 2 páginas, porque me imagino que son bastantes también ustedes, y si no, no voy a poder dormir, porque miren, yo voy a tener que leer uno por uno, y de eso va a depender también sus notas. Por mí, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias también por participar, muchas gracias por ser catequista, por ayudar a la expansión del reino de Dios y de su justicia. Muchas gracias por ayudar a sus párrocos y les exhorto a seguir apoyando a su parroquia, a la iglesia particular donde se encuentren ustedes desde su jurisdicción eclesiástica, y de verdad aprendamos a cuidar no solamente el ambiente que nos rodea, sino también nuestra ecología interior, nuestra vida interior, ¿sí? Quiero agradecer también al padre Raúl, que de seguro me está escuchando. Muchas gracias por confiarme este curso y bueno, hasta la próxima oportunidad. Bendiciones para cada uno de Dios, para ustedes, y a seguir adelante, a seguir formándose para no ser solamente buenos catequistas, sino excelentes catequistas, formados según el corazón de Cristo, así como se nos pide a los sacerdotes, ¿no? Ser el otro Cristo cabeza, no para mandonear, sino para mandar en el servicio. Muy bien, muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Paz y bien. Feliz día de Santa Rosa de Lima y que tengan un bonito comienzo del mes de la juventud, mes de Aguchita, mes de Nuestra Señora de las Mercedes. Bye
paz y bien a cada uno de ustedes. ¿Ya? Así bien, padre Alan, muchas gracias por su tiempo y dedicación al curso. Muchas gracias, Padre Gracias, Alan. Padre Alan. Gracias. Gracias, Padre Alan. Cuídese mucho. Bendiciones. Ya nos Gracias, encontraremos el fin de semana. muchas gracias, Padre Bueno, Alan. si Dios nos da Gracias por su salud y vida, conocimiento. el fin de semana Gracias, Padre en San Alan. Ramón nos veremos. Gracias, Bye, Padre. cuídense. Seguro que sí, Gracias, Padre Alan, seguro que sí. Muy Gusto, bien. Padre. Buen Muy día, bien. cuídese mucho. Cuídense también ustedes. Bendiciones. ¿Sí? Muchas gracias.